pues bueno, oyendo y conocedor también de todas las amenazas y todas las persecuciones que se han librado en la vida de los defensores de derechos humanos. Hay que dar un reconocimiento al compañero David Ravelo, que hoy purga una prisión justamente de 18 años de cárcel en la Picota, y que es un montaje que se lo fabricó desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque fue uno de los compañeros de los defensores de derechos humanos más críticos y más cuestionantes del programa, de todo aquel gobierno perverso que desarrolló Álvaro Uribe Vélez, y también de sus aparatos de la fuerza pública y de inteligencia de ellos el DAS. Y ese es el resultado que vemos hoy. Así como David Ravelo, tenemos muchos compañeros hoy detenidos, calcinados allá en las mazmorras de nuestra nación, producto de ser contradictores, pero también de defender los derechos humanos, los derechos de la ciudadanía y los derechos de las personas. Yo soy vocero de la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA Nacional. La Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA es un espacio que se crea a partir de las protestas y de las fuertes protestas y movilizaciones del paro agrario que hubo y que se manifestó en 18 departamentos, en donde los campesinos salieron con contundencia, salieron a reclamar sus derechos, salieron a reclamar justicia de un gobierno que hoy no los ha reconocido y que todavía los tienen invisibilizados allí en el campo colombiano. Todos conocemos cómo está el campo y cómo está la crisis agraria hoy en nuestro país y en especialmente Boyacá. Boyacá es un departamento de gran vocación agropecuaria, de gran vocación agrícola. Es un departamento con 123 municipios y todos los 123 municipios, la mayoría en su totalidad, son de vocación agropecuaria. Y este departamento, ustedes lo miran y nosotros que lo estamos trabajando, es uno de los departamentos más olvidados y la producción ha venido en declive. Se nos está extinguiendo gran parte de nuestros productos tradicionales que teníamos aquí como bandera y como insignia, entre ellos el trigo, la cebada, y muy probable, si nosotros no nos ponemos de verdad serios en este tema, hasta de pronto la papa puede empezar a ser extinguida en este departamento, que es un producto insignia y bandera. Es increíble, compañeros, que después de un proceso de diálogo, de negociación, de búsqueda de la paz que se está dando en La Habana, en donde uno entendería que las políticas del gobierno y que las actuaciones de la fuerza pública y de los miembros del ESMAD estuvieran enfocados a otra dirección y tuviesen otra contextualización del conflicto. Porque cuando se está desarrollando un conflicto, cuando se está negociando un conflicto social y armado, se está reconociendo que hay unas problemáticas sociales en el pueblo, en las comunidades. Y cuando nos damos cuenta, cuando salen los campesinos, cuando se hacen las manifestaciones, nos damos cuenta de la enorme forma como es atacada, como son atacadas las campesinas y los campesinos de manera infame, de manera salvaje. Y esto no tiene ninguna presentación realmente con el contexto de dejar las evidencias y se negaron a emitir los partes y no se pudieron demostrar. Lo que quiere decir que hay muchos más de los que hoy están documentados. 21 personas heridas con arma de fuego, 62 casos de hostigamientos y allanamientos y copamientos a las viviendas, donde llegaban y destruían las casas de los campesinos, se metían, atropellaban los niños, los gaseaban, las mujeres, a mujeres embarazadas en este caso. 58 casos de agresiones contra población infantil, es decir, 58 niños agredidos en las manifestaciones, 2 personas desaparecidas, 55 casos de ataques indiscriminados a la población
población civil, que no tenía nada que ver, que ya fueron en partes urbanas, en los municipios realmente, como, y en esos municipios está Venta Quemada, está Ubaté, está aquí Tunja en la parte del sur, y así sucesivamente. 12 vidas humanas, 12 vidas, a 12 compañeros les pasó, perdieron la vida producto de la protesta social con arma de fuego. Vuelva a ser ese motor de desarrollo de nuestro país y vuelva a ser la despensa productora de alimentos para nuestro pueblo colombiano. Esa es la contestación que recibimos en este paro, y es también la misma contestación que han recibido los estudiantes, que han recibido los indígenas y que ha recibido el pueblo cuando protesta, exigiendo derechos, exigiendo garantías, exigiendo la salud, el derecho a la salud, exigiendo que el gobierno y que el Estado tenga una mejor redistribución en el ingreso y sea más equitativo. Ante esa impotencia de los campesinos, a pesar de tantos atropellos y a pesar de tantos sacrificios y tantas luchas, se pudieron abrir unos espacios de interlocución con el gobierno, y ustedes lo conocen, compañeros. Aquí se abrió una mesa, que fue la mesa de las dignidades, y se abrió a nivel nacional una mesa que se llama la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mía, en donde se empezaron a plantear las exigencias, pero además a hacer las denuncias de todos estos atropellos que se dieron acá y que acabo de dar a conocer acá. Y allí se abrió, en la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mías, se abrió una mesa especial para atender los casos de derechos humanos, en donde se cita al fiscal, se cita la Procuraduría, se cita el Ministerio del Interior y se citan algunas personalidades de derechos humanos del Ministerio del Interior también, para que se atiendan y para que reciban las denuncias. Es tan lamentable tener que decir que cuando se han hecho las reuniones en la Mesa de Derechos Humanos para formular las denuncias y para exigirle al gobierno qué ha pasado con todas estas violaciones de derechos humanos, porque es que tenemos muertos, heridos gravemente, compañeros. Tenemos compañeros campesinos que quedaron inválidos. No han llegado las personalidades que realmente se requieren y que tengan la decisión política para que puedan empezar a dar las órdenes a donde corresponde para que se hagan las investigaciones pertinentes. No ha sido posible, hemos ido a las reuniones y van las secretarias, no van las personas realmente decisorias y que tienen la capacidad política para hacer cumplir estas exigencias. No lo han hecho. Algunos congresistas, algunos parlamentarios dijeron, en esos días que estaba en efervescencia todo este tema y que se veía por las redes sociales, tantos atropellos, era lastimoso, realmente le daba una tristeza ver la forma como la fuerza pública atacó de manera infame a todas las personas que se movilizaron allí. Y creo que eso fue solamente el anuncio en el Congreso. El representante Carlos Amaya fue uno de los que dijo que iban a generar un debate y que iban a proponer inclusive el desmonte del ESMAD. Lo están haciendo, los estudiantes de la Nacional están generando un movimiento fuerte y en todas las partes donde van, creo que aquí en la UPTC también, y a nivel nacional, casi que son los estudiantes los que están generando el debate y están cuestionando las prácticas y la doctrina que tiene este grupo antidisturbios, que realmente es una doctrina de asesinato, una doctrina de guerra, un tratamiento de guerra hacia la población civil.
Y la propuesta es que tiene que desmontarse el ESMAD. Ya se instaló una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producto de la negligencia y producto de la falta de voluntad que ha tenido, falta de voluntad política que ha tenido el gobierno nacional para empezar a atender con seriedad estos actos de violación de derechos humanos que se dieron aquí. Y es esa hoy la insistencia, y tenemos que generar, compañeros, generar el debate en todos los escenarios. Tenemos que trabajar en torno a eso. Tiene que desmontarse el ESMAD, tiene que rectificarse la política y el tratamiento de guerra que tiene el gobierno hacia la protesta social. Y tenemos que reivindicar, compañeros, la protesta social como único derecho, como única vía, como única opción de poder reclamar nuestros derechos y exigir al gobierno que resarza las necesidades y las crisis que hoy están, no solamente en el sector agrario, que están en el pueblo colombiano. Y entre eso, pues, nos quedan dos opciones. Una, la resignación. Y podríamos decir que la gente, muchos campesinos de pronto llegaron resignados a sus fincas, no porque se les haya mejorado su condición de vida y se les haya dado garantías para la producción y garantías para que puedan mercadear sus productos y puedan tener sus subsidios y todo realmente como debe ser para que tengan las condiciones de desarrollar una vida digna en el campo. No. Resignados por miedo a tantas amenazas y a tantos atropellos que les tocó sufrir. Resignados porque sus hijos quedaron heridos, porque sus hijos aún están todavía unos heridos, fracturados. Pero también resignados, compañeros, porque parece ser que el discurso oficial está encaminado a legitimar toda esta cantidad de actos que se dieron y que estamos viendo permanentemente en la protesta social, esta cantidad de violaciones de derechos humanos. Y porque el discurso oficial no solamente se predica desde el alto gobierno, se predica desde todas las instituciones legitimantes, se predica incluso desde las universidades. Y cuando hablo de las universidades no hablo de los profesores ni hablo de los docentes, hablo de las políticas instauradas en las universidades para direccionar todo un concepto encaminado a legitimar el modelo de gobierno, el modelo económico, el modelo neoliberal, y en la defensa férrea de este modelo a cambio de los muertos, de los atropellos y de todo lo que tenga que ver en la protesta que se dio. Y el otro camino, compañeros, es realmente la rebeldía, es la protesta social, son las vías de hecho. Y la rebeldía, compañeros, tiene que manifestarse de manera contundente en las calles, y tiene que manifestarse como se manifestó en el paro agrario y como se ha manifestado en las protestas de los estudiantes, contundentes, en donde el gobierno ha sentido que tiene que oír de una u otra manera, oír estas protestas, y que gracias a esas protestas, y yo valoro la protesta porque uno de los alicientes, de los insumos para que el campesinado se hubiese animado a generar este movimiento, este paro agrario, fue también el ejemplo de los estudiantes, y ese ejemplo tan digno que nos dieron desde hace 2 años, en donde han venido apoyando el derecho a la salud pública de calidad, en donde fueron capaces de echar atrás un proyecto de ley que hacía curso en el Congreso ya a punto de ser aprobado. Eso fue un referente importante y fue un insumo muy valioso para que los campesinos pudieran salir a la protesta. Eso es de valorar, y creo que ahí se manifiesta la rebeldía. La rebeldía no es un insulto, la rebeldía no es un grito, la rebeldía es un estado mental, compañeros, que tenemos que tener por encima de todos los avatares y por encima de cualquier cosa, por encima de los atropellos y las violaciones y los desmanes que esté propinando el gobierno. Pero estamos llamados a reclamar nuestros derechos y a exigir nuestros derechos. Tenemos que exigir porque nosotros no somos sujetos de derechos,
Y somos sujetos de derechos los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, las familias, todo el mundo. Y como sujetos de derechos tenemos que reclamar nuestros derechos. Y uno de esos derechos y una de esas vías es la vía de hecho, la vía de la protesta. Y tenemos que seguir, lamentablemente, en ese camino, en la vía de la protesta. Compañeros, les agradezco mucho. La mesa de interlocución de acuerdo es un espacio que todavía está, hoy está en cuidados intensivos, pero estamos haciendo esfuerzos porque el gobierno escuche las exigencias de los campesinos. Y no ha sido fácil. El gobierno ha saboteado la mesa, el gobierno le importa un comino, le importa un pito, el clamor y las exigencias y toda la crisis que realmente se demostró que hay en el sector agrario. Muchas gracias.